de concientizar, porque hay un reloj gigante que indica, va pasando minuto a minuto, día a día, segundo tras segundo, cuánto tiempo nos queda para tratar de salvar a la Tierra, realizando acciones que pueden apuntar con esto, ¿no? Contra el cambio climático, en el cual en algunos contextos los hemos arruinado por completo. En línea está con nosotros Ignacio Soria, él es representante de Jóvenes por el Clima. Nacho, ¿cómo va? Fer y Pablo de este lado, un placer. Hola, buenas tardes, Fer, Pablo, gracias por contactarme. Un gustazo. Un gusto. Nacho, bueno, este reloj que hemos visto, va marcando cuánto tiempo nos queda, si realmente queremos, si realmente nos interesa hacer algo para salvar el planeta y no quedar sumergidos en el caos que hemos generado tras contaminar el planeta. Sí, totalmente. A ver, yo creo que desde que empezó la pandemia, estos temas, como desgraciadamente pasaron a estar en la agenda de todos los días, ¿no? Y puntualmente, a partir de septiembre del año pasado, en el estado de Nueva York, tuvieron la idea de poner este metrónomo, este reloj que hablaban, y que básicamente dice que nos quedan de acá, digamos, a 6 años, que cada vez nos acercaríamos más a la primer meta, que es decir, el año 2030. ¿Por qué se pone este año como referencia? En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que están marcados por Naciones Unidas, para justamente reducir las acciones principalmente vinculadas al cambio climático, entre otras problemáticas. ¿Cuál es el principal problema en este sentido? Hoy por hoy países como Estados Unidos, China, Francia y las grandes potencias mundiales no están cumpliendo en tiempo y forma lo que acordaron en el Acuerdo de París del año 2015. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, para ir un poco más al contexto del reloj climático, para las personas que estén escuchando y quieran seguir un poco de lo que estamos hablando, hay una página web que se llama climateclock.org, en castellano más o menos para hacerlo de Spanglish sería algo así como climateclock.org, y ahí van a ver que hay un reloj gigante en el cual básicamente lo que vuelvo a contar es esto mismo que estamos diciendo, ¿no? Claro. Llegamos a un punto donde la crisis climática ya no es algo que nos parece bien o nos parece mal, es una realidad. Sí. La pandemia lo expuso como ninguna otra situación y es global. Entonces, otras ciudades también, por ejemplo, como Seúl o Glasgow, tomaron la idea de inaugurarlo este año. Sí. Puede parecer como algo que al principio es más anecdótico, vamos a decir, o una atracción para personas que no siguen al día a día la cuestión climática, porque para ser sinceros, no creo que cualquier persona, no solo en Argentina, sino en otras partes del mundo, abre el diario para ver cómo está la situación climática. Nacho, perdón, inclusive hay un Twitter, que es el que también está promoviendo permanentemente, que es Climatic Clock, bueno, que hace referencia, y la biografía dice esto, ¿no? Que la Tierra tiene un plazo, tenemos que convertirnos de alguna manera en una línea de vida para realmente concientizar un poco el mensaje que deja allí la biografía y los tweets que va marcando permanentemente en este reloj. Exactamente, sí, por eso, para no perdernos muchos con datos, pero es puntual lo que precisás, porque voy a aprovechar para decir que en este momento el 73.3% de lo que se produce en toneladas de dióxido de carbono equivalente, y para no marear, esto es algo que los países que firmaban el Acuerdo de París, que ahora vamos a hacer una breve mención a eso, acordaron que no pueden superar esas toneladas de acuerdo a lo que se llama contribución nacional determinada. Esto es simplemente para establecer un marco de que las energías renovables ya no son algo que también nos interesa, digamos, como un futuro, porque ese futuro ya llegó, es el presente. Claro. Entonces, principalmente lo que tenemos que hacer es concientizar que cuando usamos energía también hay algo que se llama, que es el componente de mitigación al cambio climático. Es decir, qué acciones nosotros, desde que prendemos una luz hasta la ropa que usamos, que en algún momento se produjo en alguna fábrica donde también consume esa cantidad de energía, ¿no? Claro. Estoy haciendo por ahí algunos reduccionismos, pero para que se entienda claro desde dónde estamos parados y por qué es importante tener en cuenta que cada acción que nosotros llevamos adelante, desde que nos subimos a un medio de transporte, ya sea auto particular o público, todo eso tiene este componente y este impacto en lo que se llama mitigación dentro del cambio climático. Nacho, digo, a ver, me imagino que hay un montón de cuestiones que claramente terminan dañando a la Tierra, ¿no? Pero mayormente, o lo que se busca también concientizar, tiene que ver con el calentamiento global, ¿es así? Exactamente. Ahí, en ese sentido, es interesante también porque una página de referencia, como la que mencionaban recién, es Nuestro Mundo en Data, que es conocida como Our World in Data. Y ahí hay también una referencia específica a esto que sería también lo que se considera, por ejemplo,
cómo se mide la temperatura, ejemplo, en los océanos, ¿no? Que claro, también bien. se están acidificando y está subiendo la temperatura en lugares donde no tendría que estar subiendo, por lo menos no tan de manera acelerada, rápidamente, claro. para que se entienda en contexto. Esto que venimos haciendo referencia, en definitiva, repercute en lo que es un inventario de gases de efecto invernadero, conocido como GEI por las siglas, es decir, G, E y latina. Entonces, estos gases de efecto invernadero tienen diferentes componentes de acuerdo a lo que son estas emisiones de toneladas equivalentes que mencionamos anteriormente de dióxido de carbono, pero que no son todas por igual. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo las vacas que generan también por el metano y ese componente que es de la parte de la agricultura o la parte de ganadería o la parte que está más vinculada a todo lo que sería la alimentación, Sí. pero que en algún punto también nos remite a esto que venimos comentando de que hay que alcanzar 1,5 grados 2 y que ya lo sobrepasamos para las estimaciones del año 2030 que se hablaba antes. ¿Vamos bien por acá? Sí, sí, se entiende perfecto. Nacho, otra consulta también que me surge, digo, este reloj que mencionabas también que está ubicado en Manhattan, si no mal recuerdo, Sí. ¿va a ir mutando, digo, se va a ir trasladando a otros lugares? ¿Va a quedarse aquí, por lo menos llegó para quedarse un largo tiempo? Sí, para ser sincero, ahí yo creo que también como en todas las grandes ciudades, o por lo menos en este impacto que tiene, es concientizar como un faro. Claramente el estado de Nueva York puntualmente es una de las referencias en Manhattan, y ahí hay una situación muy concreta y muy cortita, pero para estar en contexto, de que acaba de tener un escándalo muy reciente Andrew Cuomo, que es el ex gobernador de Nueva York, y fue reemplazado por una señora que, perdón, yo le digo señora porque, bueno, vamos a entrar un poco en confianza, que se llama Rosa Montero, y ella lo que busca es más que nada como dar también nuevo impulso, porque recordemos que en las últimas 36, 48 horas hubo inundaciones como no se vieron nunca tampoco en Estados Unidos. Si tienen la oportunidad de ver el video, para quienes están escuchando, es impactante cómo dentro del subte empiezan a caer cascadas de agua. Entonces, bueno, esta persona que les mencionaba anteriormente, que reemplazó a un gobernador que fue acusado por un escándalo sexual, entonces tuvieron que hacerse cargo en el marco de lo que el reloj ahora marca, que quedan 6 años, 256 días, como decíamos antes, y 20 horas, y sin embargo el día a día como que no está tan consciente de eso, porque pasa, por ejemplo, estos escándalos, entonces viene otra persona y tiene que hacerse cargo inmediatamente de esta cuestión. Y sobre la pregunta si va a estar en otras ciudades o si va a ir digamos, desplazándose. Antes mencionamos que estaba el ejemplo que hoy hay otro reloj homónimo, vamos a decir, en Glasgow o en la ciudad de Seúl. Entonces, esto es algo que afecta a todo el mundo, no en partes iguales, porque también hay una asimetría en el cambio climático, y como también lo expuso la pandemia, las personas que más vulnerabilidad o que residen hoy en llamados barrios populares, asentamientos informales en distintas partes del mundo, son también las que sufren las primeras crisis, por esto que hablábamos, ¿no? La suba, o mejor dicho, la crecida del nivel del mar, que pueden ser unos pocos centímetros, en lugares donde es desfavorable, son los primeros en hacer que la gente tenga que desplazarse. Ahí vemos, Nacho, también la crisis. ¿Crees que esto puede ser posible, que se puedan cumplir con los compromisos que se firmaron en aquel momento? Vimos, por ejemplo, hace poco escuchar a Joe Biden, que él hizo referencia a comprometerse con bajar los gases de efecto invernadero, que fue alguno de los que se promulgó con respecto a esto. ¿Crees que puede ser factible que los gobiernos que firmaron estos compromisos pueden llegar a cumplirlos? Que si no los cumplen sería una problemática fatal para nuestro futuro y para nuestras próximas generaciones. Y totalmente, ahí por eso es cuando se hace referencia al compromiso que necesita el mundo de los líderes mundiales, ¿no? En el caso de Joe Biden, claramente hubo un cambio, te diría, de un 80 a un 100%, por no decir un giro 360, un paradigma, porque el expresidente Donald Trump no tuvo ningún problema en salirse del Acuerdo de París. Está bien, fue, digamos, en el último tramo de su mandato, y en definitiva era más un tema, si vamos a decirlo de esta manera, burocrático, pero ¿qué es lo que establece? Que los países que principalmente, para que se ponga en contexto todo esto, el 1% de las emisiones que se generan, de las que hablábamos antes, gases de efecto invernadero, están generados por la población más rica del mundo. Entonces,
solo el 50% restante, es decir, si lo comparamos el 9%, emite esa misma cantidad. Estamos hablando de un 49% de diferencia. Entonces, en mi opinión particular, o por lo menos de esto de que estamos hablando de líderes mundiales, Joe Biden tiene la idea de, por lo menos en lugares como Detroit o en lugares lo que allá se conoce como el cinturón del óxido, porque son lugares más asociados a la metalúrgica, donde les han puesto también algunos lineamientos, por ejemplo acá el 2030 algunas automotrices, que ya no puedan seguir fabricando autos que consuman hoy por hoy combustibles fósiles, porque para poner también el contexto de por qué es necesario el tema de las energías renovables y no es simplemente hablar de algo novedoso, hoy por hoy, por ejemplo, para llevarlo a un caso de contexto nuestro, en Argentina se produce energía por quema de combustibles fósiles y por hidroeléctrica. Es cierto. Obviamente es otro escenario, pero Estados Unidos consume mucha más energía de la que consumimos nosotros. Claro, entonces bueno, está bien que ahí arranque como el puntapié o sea la punta de esto. Nacho, queremos agradecerte por este ratito, por este tiempo. Seguramente en otra oportunidad podremos seguir charlando. Un abrazo grande y bueno, hasta la próxima. Por favor, fue un placer. Hasta luego. Gracias. Ignacio Soria.